Cada mañana, al despertar, experimento un placer supremo, el de ser Salvador Dalí. Siempre fui fan de sus obras. Su arte me hacía volar la cabeza, con esas ideas tan únicas, sin límites, pero mientras más lo estudio, más me pregunto, ¿quién era realmente este hombre? ¿Era arte lo que hacía? ¿Un genio adelantado a su tiempo o un narcisista obsesionado con la fama? Dalí adoraba el dinero, el poder y el espectáculo, incluso cuando se trataba de apoyar a dictadores e ir en contra de toda moral. Con ustedes, el verdadero Salvador Dalí. El hombre que convirtió su vida en su mejor obra. Nació en 1904 en Figueras, España. 3 años antes, sus papás habían tenido otro hijo, Salvador Dalí, pero que falleció 9 meses antes de la concepción de Dalí. 5 años lo llevaron a la tumba de su hermano y le dijeron que él era su reencarnación. Dalí se lo creyó por completo. Se lo instauraron tanto que lo pintó en algunas de sus obras, como Retrato de mi hermano muerto, dibujado con cerezas, que era la fruta favorita de su hermano. Y este no fue el único trauma causado por sus padres. A los 6 años, su papá le enseñó fotos muy explícitas sobre enfermedades venéreas como método de prevención. Aquí la razón de muchos de sus cuadros que vamos a ver. Creció rodeado de arte, en especial cuadros de Ramón Pichot, quien le sugirió a su papá que lo llevara a una academia, y a los 14 ya estaba haciendo exposiciones. Dalí tuvo una hermana 4 años menor que él, con quien no terminó bien su relación. Bueno, con nadie. En 1949, su hermana Ana María escribe un libro, Dalí visto por su hermana. Lo describe como un hermano amoroso de niño, aunque ya mostraba ciertos rasgos egocentristas y un temperamento. Se sintió traicionada cuando Dalí pintó La mujer florero, retrato que se cree ser de ella mostrada de una manera perturbadora. Además, Dalí siempre habló mal de su papá y de su mamá en entrevistas y en escritos, cosa que a ella no le parecía para nada. Y no le gustaba a su esposa, Gala, un personaje importantísimo en la vida de Dalí, que luego vamos a explorar. En 1921 su mamá fallece de cáncer y esto le rompió el corazón. Además que luego su papá se casó con la hermana de su mamá. Más traumas. Interesante es que 8 años después Dalí expuso un dibujo del Sagrado Corazón de Jesucristo con una inscripción que decía: "A veces escupo por diversión sobre el retrato de mi madre". Después de esto su papá lo deshereda y rompe relación completamente con él y con su hermana. Además, Ana María cuenta que Gala lo alejaba un poco de la familia y le metía ideas en la cabeza. Dalí era un loquillo desde joven. Estudió en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y ya era todo un personaje con sus bigotes a lo Velázquez, de quien era muy fan. Durante esta época también exploró el cubismo, ilustró el poemario Las brujas de Lers de su amigo, tuvo una relación con el poeta Federico García Lorca, a quien luego rechaza y encima le falta el respeto. Estuvo encarcelado 12 días por pelearse con un policía y en 1926 lo expulsan de la academia porque según él no había ningún profesor lo suficientemente capacitado para evaluarlo. O sea, desde ya era un irreverente. También era muy fan de Picasso, lo admiraba mucho, se inspiraba en su persona y en sus obras, pero era más que eso, lo veneraba. Lo conoce ese mismo año que es expulsado en un viaje a París, gracias a su amigo Lorca, que escribe una carta de recomendación a un amigo íntimo de Picasso. Dalí escribe en su libro Horas Completas 1 que estaba tan honrado de conocer a Picasso, era como conocer al Papa. Chupamedias. Le llevó 2 obras, Mujer de Figueras y Venus de un marinero. Según Dalí, Picasso le enseñó muchas obras sin intercambiar ni una sola palabra y antes de irse sí intercambiaron miradas y entendieron todo el mensaje que tenían que transmitirse. Claro que Dalí también era un mentiroso, así que ¿cómo habrá pasado realmente ese encuentro? Muy hipócrita, yo soy muy hipócrita. Ustedes saben que Picasso era otro loco, pero lo apoyó muchísimo a Dalí en su vida. Y a pesar de eso, Dalí no le paga con la misma moneda. Picasso le presentó a su galerista Rosenberg, incluso cuando Dalí sacó sus películas Un perro andaluz y La A de Oro con Buñuel, a quien también traiciona,
Picasso estuvo ahí sentado mostrándole su apoyo. Cuando Dalí y Gala vivieron en París, iban 2 veces a la semana a la casa de Picasso y él les presentaba a toda la gente. Y por si fuera poco, les dio dinero para que se fueran a Nueva York cuando ellos estaban exiliados del surrealismo. Sí, exiliados del surrealismo. ¿Y cómo le paga a Dalí? ¿Cómo se lo devuelve? Hablando mal de él. Buñuel, con quien hizo la película, también dijo: Dalí es el mejor pintor del siglo XX y el mejor traidor que conocí. Dicen que Dalí quería llevarse todo el crédito de la película. Desde siempre Dalí estuvo obsesionado con Hitler, pero de una manera hasta un poco rara. Se volvió amigo del dictador Franco, razón por la que su amigo Lorca falleció. Lo apoyó muchísimo, incluso le hizo cuadros. Este es el retrato de su hija. Breton fue el máximo exponente del surrealismo y fundador de este movimiento. Además fue comunista. Y cuando ve el cuadro Enigma de Guillermo Tell, que tiene el rostro de Lenin con el poto calato y una nalga en forma de pan, que definitivamente esto no era un homenaje, casi se muere. Dalí seguía exponiendo con ellos, pero en 1934 Breton hace un juicio surrealista en el que, todos deciden expulsar a Dalí por malcriado, por no ser comunista, por faltoso. Y Breton le hace un anagrama con su nombre que es A Vida Dólares. Dalí era un vendido, sin ideología, sin moral. La moral, zapatillas. Un showman que nadie sabe para quién trabaja. Bueno, sí, para su esposa, Gala. Probablemente sin ella, Dalí no hubiera sido el divino Dalí, como quería que lo conocieran. Desde que se conocieron en 1929, Dalí quedó fascinado con ella y se entregó completamente a su control. Gala creó al personaje Dalí. Claro que él ya era talentoso y, como vemos, excéntrico, narcisista, pero Gala exageró todo eso. Le hizo creer a Dalí que era un genio. Y lo creyó completamente. Gala se encargaba de negociar directamente los contratos con las galerías, empresas, marchantes, coleccionistas, sin que Dalí viera. El que se cuidaba de pagar era la Gala, la señora Gala. Era la contable y la administradora de la casa. Y ella era la que se cuidaba de todo, porque él no sabía nada de la moneda ni de estas cosas. No sabía. Amigos de él como Robert D. Charles contaron que Gala decidía quién podía y quién no acercarse a Dalí, especialmente en sus últimos años. Además, varios asistentes de galerías, secretarios, afirmaban que Gala era fría, controladora, brutal, ambiciosa. Tanto así que al final su firma y fundación es Gala Dalí. Para seguir entendiendo a Dalí, vamos a explorar 3 cosas. ¿Qué es el surrealismo? Su técnica paranoico-crítica e hipnagogógica y su estancia en Nueva York. Prepárense, que viene lo bueno. ¿Qué es el surrealismo? Esta corriente nace en los años 20, fundada por Freud y su idea del inconsciente. Arte sin lógica guiado por sueños y deseos ocultos. Y fue fundada en 1924 por André Breton, quien escribió el primer manifiesto del surrealismo. Dalí desde joven estaba obsesionado con el psicoanálisis y cuando leyó la interpretación de los sueños de Freud, le voló la cabeza. Le encantó la idea de que nuestros deseos más oscuros y nuestras obsesiones sexuales reprimidas aparecen disfrazadas en sueños. Encontró dónde brillar. Entonces empezó a explorar el estado hipnagogógico, ese momento entre estar dormido y despertarse, cuando el cerebro empieza a soltar imágenes surrealistas y lógicas, cuando te da la parálisis de sueño, cuando escuchas cosas que no deberías escuchar. ¿Cómo lo hacía? Bueno, se sentaba en una silla con una llave o un clavo en la mano, ponía un plato de metal debajo y cuando se iba quedando dormido, la llave se caía y lo despertaba. Y en ese microsegundo veía de todo. Las imágenes más extrañas según él que pudieran aparecer. Y parece que sus sueños y sus traumas no eran suficientes porque se inventó la técnica paranoico-crítica. Y cito: método espontáneo de conocimiento irracional basado en la asociación y interpretación crítica de los fenómenos delirantes. Ojito que Dalí no consumía, ¿eh? Las drogas son el revés total de la paranoia crítica. Vino así de fábrica. Todo horrible. Bueno, yo te explico qué es esto. Es un estado de hiperobservación mirando al mundo como si estuviera escondiendo un mensaje secreto. Paranoico, crítico, paranoico, está loquito. Y la verdad que sí consiguió varios cuadros con esta técnica. Tenemos El Gran Masturbador. En esta obra, como en muchas otras, mezcla varias obsesiones. El sexo, el cuerpo de Gala, el miedo a la castración. Y si se voltea, podemos ver una cara.
También tenemos sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar. Ya, Dalí, ya, stop. También tenemos el rostro de guerras. El rostro tiene bocas dentro de bocas dentro de bocas, un efecto infinito. Una interpretación delirante de la muerte y la guerra. Y es que claro, yo empiezo a pensar, wow, qué genial Dalí, qué capacidad de inventar, cómo hacía estos métodos, pero luego me acuerdo cómo era y las cosas que hacía. Y ya te conté que estaba traumado, sobre todo con el sexo y los penes. Y él no tenía relaciones con Gala, con nadie. Él era un espectador. Y bueno, cada quien, ¿no? El tema es que muchas veces incluían menores, participaba de orgías y también maltrataba a los animales. Y este es un tema en el que no voy a profundizar tanto porque no me gusta, pero usó una tortuga para firmar ejemplares de su libro. Para hacer esta fotografía tuvieron que lanzar 26 veces a los 3 gatos. Pobres gatitos. Y también Dalí tuvo la brillante idea de decir, ¿por qué no hacemos que un pato explote en dinamita? Felizmente el fotógrafo le dijo que no y no. Y sus performances, sí, algunas eran interesantes, pero otras eran solo abusar y burlarse de la gente, como cuando contrató a una vieja, bajo sus palabras, le afeitó la cabeza, le puso un traje de matador y le puso tortilla tras tortilla tras tortillas y las tortillas resbalaban y le seguía poniendo. ¿Eso es arte? En 1940, exiliados del surrealismo y escapándose de la guerra, se van a Nueva York. Escogen esta ciudad porque obviamente es New York, donde está y la fama. Aquí se volvió una estrella de pop. Explotó todo su potencial. Vendió cuadros por montones, hizo portadas de revistas, campañas publicitarias, diseñó escaparates para tiendas de lujo. A ver, que sí, hizo cosas muy buenas, como el ojo del tiempo para Tiffany, el broche de labios con rubíes para Schiaparelli, era amigo de Christian Dior e incluso fue su galerista. También hizo una colaboración con Disney, un corto animado que se llamó Destino, que se terminó finalmente en el 2003 por la guerra. Participó en la creación y diseño de escenas oníricas para la película Spellbound de Hitchcock. Brutal. Pero de los 20 minutos que creó, solo salieron 2 porque tenían miedo de que el público americano no estuviera preparado para el simbolismo tan extremo. Con The New York Times se presentó como un genio incomprendido y aunque amaba la fama y el dinero, también hacía comentarios irónicos y lo ridiculizaba. I can't help noticing that you have an anteater with you, Mr. Dow. Creo que un claro ejemplo de esta ridiculización es este vestido de Schiaparelli, inspirado en su teléfono de langosta. A mí no me gusta. Pero este sí, inspirado en la Venus de Milo, con cajones, inspirado en el cuadro de Dalí, inspirado en Freud, que decía que el cuerpo humano está lleno de cajones secretos que solo el psicoanálisis puede abrir. Y su pintura, ¿cuánto pintaba el señor? Entre publicidades, revistas, películas. ¿Tenía tiempo? Sí, sí lo tenía. Para mí tiene cuadros buenos y cuadros malos. Igual es subjetivo. Pero ¿sabía pintar? Sí, obvio que sabía pintar. Cristo de San Juan de la Cruz. Uf, esa perspectiva. Cristo está flotando, no está clavado en la cruz, no hay sangre. Y lo que nos quiere decir el divino Dalí es que Él está viéndolo todo desde arriba. Él es el Todopoderoso. Y este Cristo lo repite más veces, incluso le hace un collar haciendo el honor a Avia Dollars y creo que ahí ya empieza a perder el encanto. Y la verdad es que Dalí en sus principios me gustaba más. Tenemos las sardanas de brujas, inspirado en la danza de Matisse de Goya. Súper válido, los pintores interpretaban las obras de quienes admiraban a su manera. Y Dalí admiraba a muchos, tenía cuadros a lo Monet, a lo Van Gogh, a lo Velázquez, pero algunos de sus cuadros no tienen un punto focal, es mucho y nada a la vez. Sin contraste, colores vibrantes pero que no dicen nada, perspectivas distorsionadas, cosas sin sentido basadas en sus técnicas raras. Quizá lo hacía a propósito, burlándose del espectador. Y sí se burlaba. Y entonces yo prefiero hacer cuadros malos y vivir más tiempo. Entonces usted ahora hace cuadros malos.
Siempre los saboteo. En sus últimos años dejó firmadas hojas en blanco para que luego se pudieran hacer litografías, grabados, ediciones limitadas. Soy muy mal pintor por la razón de que soy demasiado inteligente para ser buen pintor. Para ser buen pintor hay que ser un poco burro. ¿El orden de los factores altera el producto? En este caso sí. Creó un caos post-mortem, porque con esas hojas se crearon muchas obras que no eran ni supervisadas ni creadas por él. En 1982 fallece Gala y esto lo lleva a una depresión súper fuerte. Dejó de pintar, no quería que nadie lo vea, no salía de su habitación y encima había dejado esas hojas firmadas que la gente empezó a aprovecharse de él. Finalmente fallece el 23 de enero de 1989 y es enterrado en su propio museo a pedido de él. Y esta pregunta ya se las he hecho antes. ¿Se puede separar al artista de su arte? Y en este caso, yo no puedo. Con Dalí, no, porque Dalí y su arte eran lo mismo. Su vida fue su mejor obra. Genio, traidor, farsante, visionario, todo eso era Dalí. Y seguro por eso seguimos hablando de él. ¿Qué cree usted que le ha aportado usted al arte en general? Al arte absolutamente nada. Nada.